El sobre llegó sin remitente, sin matasellos, sin más marcas que un número escrito a mano. 3 de diciembre del 58. Claire Donovan lo encontró al volver a su apartamento de Dupont Circle, en el buzón donde normalmente solo caían facturas y cartas del banco. Lo tomó con cautela. El papel era rugoso, amarillento, y el peso interior le resultó inusual. Al abrirlo, descubrió un carrete de microfilm y una nota escrita a máquina. Para usted, señorita Donovan. Si busca la verdad, empiece por el desierto. El microfilm llevaba una etiqueta descolorida, Blossom/diagonal 1958, Proyecto de Defensa Biológica. Claire encendió su viejo lector analógico, un aparato que usaba más por fetichismo periodístico que por necesidad. En la pantalla emergió una serie de imágenes granuladas, 3 niñas en una habitación metálica, cada una con un collar grueso de acero alrededor del cuello. 2 de ellas parecían caucásicas, la tercera, de rasgos asiáticos, miraba directamente a la cámara. El archivo continuaba con planos de laboratorios, tanques de contención, y un logotipo que hizo que el corazón de Claire se acelerara, el sello del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. ¿Qué demonios es Blasem?, murmuró. En su cabeza, la pregunta ya sonaba como el título de un artículo. Durante 3 días, Claire no durmió. Investigó cada nombre que aparecía en los márgenes del microfilm, doctores, técnicos, asistentes. Todos figuraban como fallecidos. Los certificados oficiales coincidían en un patrón macabro. Un accidente de avión en 1962. Un incendio en un laboratorio de Nuevo México, 1974. Una intoxicación por gas, 1985. Todos miembros de un mismo proyecto. Todos borrados del registro militar. En los foros de ex empleados del Pentágono, nadie recordaba el nombre Blasem. Pero un contacto suyo en The Chronicle, un veterano editor de inteligencia, le susurró una frase al teléfono antes de colgar. Si ese archivo es real, no lo investigues sola. Nevada es una tumba. Claire cerró la laptop y observó la lluvia golpeando la ventana. Sabía lo que eso significaba. Cuando alguien en Washington te advertía con voz baja, era porque ya estabas en peligro. La cita tuvo lugar en un café cerca de Union Station. El hombre que la esperaba era un anciano encorvado, con manos temblorosas y una cicatriz que cruzaba su cuello. Dijo llamarse Milton Greaves, técnico de comunicaciones del ejército retirado. Yo instalé los sistemas de transmisión en Blasem, confesó sin rodeos. Pero no era un laboratorio de armas biológicas. No exactamente. Claire encendió su grabadora. ¿Qué era entonces? El anciano tragó saliva. Era un intento de crear seres humanos controlables. Niñas diseñadas para obedecer. Pero falló. ¿Falló? No. Fallamos nosotros. Su respiración se volvió agitada. Sus ojos comenzaron a moverse de un lado a otro, como si viera algo que Claire no podía. Golpeó la mesa con la mano abierta y gritó. Las niñas nunca murieron. Ellas salieron. Nos miraron, y salieron. La gente en el café se giró, alarmada. Antes de que Claire pudiera calmarlo, el hombre se desplomó. Paro cardíaco fulminante. El camarero llamó a emergencias. Cuando el cuerpo fue retirado, Claire notó un pequeño sobre en el suelo, bajo su silla. Dentro había una llave metálica con el número 22B y un nombre grabado, Parum, NV. Esa noche, al salir de su edificio, Claire notó los faros detrás de ella. Un SUV negro la seguía desde el puente de Arlington. No aceleró, solo mantuvo la distancia. Al doblar hacia su calle, el vehículo se detuvo. Claire fingió no verlo, subió las escaleras hasta su apartamento, y desde la ventana, observó cómo el coche permanecía inmóvil bajo la lluvia durante casi 1 hora. Luego se marchó. Al día siguiente, al bajar al garaje, encontró el mismo SUV aparcado frente a su plaza. La puerta del conductor estaba entreabierta. En el asiento había una grabadora encendida. La voz que surgía del altavoz era masculina, pausada, casi susurrante. El desierto aún respira. Un silencio denso siguió a la frase, interrumpido solo por el clic final del carrete de cinta. Claire sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Sabía lo que debía hacer. Empacó su cámara, la llave metálica y el microfilm en una mochila. Horas después, el tren nocturno hacia Nevada partía de la Union Station, y Claire Donovan miraba por la ventana, convencida de algo que no podía explicar. Lo que dormía en el desierto, estaba despertando. El tren dejó a Claire en un apeadero perdido, a 2 horas de Las Vegas y a una eternidad de todo lo demás. El aire olía a polvo metálico y ozono, como si el suelo aún guardara recuerdos de algo que había ardido allí hacía décadas. Alquilar un coche fue fácil, obtener coordenadas, no tanto. Pero la llave 22B que Milton Greaves le había entregado se correspondía con un antiguo depósito militar en el condado de Nye. Ahora, según los mapas oficiales, el terreno pertenecía a una compañía energética, Solaro Industries, concesionaria de una planta solar que se extendía como un mar de espejos bajo el sol abrasador. Claire condujo durante horas, dejando atrás carreteras y señalización. Cuando el asfalto se volvió arena, se detuvo. El calor temblaba sobre el horizonte, y entre los paneles brillantes alcanzó a ver algo que no encajaba. Una estructura rectangular de hormigón medio enterrada, sellada con planchas oxidadas y marcas del ejército estadounidense casi borradas. El viento silbaba entre las grietas del metal. El letrero, apenas legible, decía, Base Blossom, acceso restringido. Claire respiró hondo. Así que sí exististe, susurró. El acceso principal estaba cerrado, pero el lateral del búnker presentaba una abertura, probablemente resultado de un derrumbe antiguo. Claire descendió por un túnel inclinado, guiándose con una linterna. El aire se volvía más denso, cargado de humedad y óxido. A cada paso, las huellas del pasado reaparecían, trozos de uniformes, etiquetas de seguridad, instrumentos de laboratorio corroídos. En una pared, un mensaje garabateado con pintura negra. No entres en la sala fría. El suelo terminó cediendo bajo su peso, y Claire cayó a una sección inferior colapsada. Se incorporó, aturdida, enfocando la luz hacia lo que parecía una galería de contención. Había paredes chamuscadas, como si algo hubiese explotado desde dentro. Sobre una mesa metálica encontró 3 collares de acero, idénticos a los del microfilm. Uno de ellos todavía tenía restos de piel fusionada en el borde interior. Junto a ellos, una fotografía cubierta de polvo, 3 niñas con batas blancas, mirando a la cámara. La del centro, de rostro asiático, la observaba con una serenidad inquietante, como si supiera que alguien, en algún futuro, la estaría mirando de vuelta. Claire guardó la foto en el bolsillo de su chaqueta. Fue entonces cuando escuchó un ruido. El sonido era leve, apenas perceptible, pero distinto del eco. Claire apagó la linterna. Silencio. Solo el murmullo del viento filtrándose por los conductos rotos. Cuando volvió a encender la luz, distinguió algo en el pasillo opuesto, una figura femenina, inmóvil, observándola desde la oscuridad. La distancia era demasiado grande para ver su rostro, pero su silueta tenía proporciones humanas. Claire la enfocó. La figura dio un paso, y su sombra no se movió. El corazón de Claire se aceleró. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz resonando hueca entre las paredes de cemento. Ninguna respuesta. La luz parpadeó. Y cuando volvió a estabilizarse, la figura ya no estaba. Solo el eco de un susurro se perdió entre los corredores. El desierto recuerda. Intentó regresar por el mismo camino, pero el túnel había cedido. El derrumbe bloqueó la salida principal, lanzando una nube de polvo que la cegó. Cayó al suelo, tosiendo, mientras el aire se volvía casi irrespirable. Su linterna se apagó. El silencio absoluto la envolvió, solo interrumpido por el golpeteo de piedrecillas cayendo desde el techo. No supo cuánto tiempo pasó inconsciente. Cuando despertó, la luz natural entraba por una grieta superior, iluminando parcialmente la habitación. Sobre la superficie polvorienta del suelo, alguien, o algo, había escrito con un dedo una frase breve, clara, escalofriante. No las busques. Claire retrocedió, paralizada. El aire ahora olía a hierro y ceniza. En algún lugar del túnel, un eco metálico, quizás el golpe de una cadena, resonó durante unos segundos, y luego se extinguió. Al salir, cubierta de polvo, miró el horizonte vacío del desierto.
El sol se ponía tras los paneles solares, proyectando sombras que parecían figuras humanas sobre la arena. Por primera vez desde que empezó su investigación, Claire sintió que alguien la estaba observando, y que ese alguien llevaba décadas esperándola. El rastro del nombre Nathaniel Cross la llevó al norte, mucho más allá de donde terminaban las carreteras y comenzaba el silencio. Claire llegó a Kodiak, una isla helada donde las montañas parecían cortadas por cuchillas de viento. Allí, según un registro médico filtrado, vivía bajo una identidad falsa un anciano que había trabajado para el Departamento de Defensa entre 1957 y 1960. La cabaña estaba al borde de un acantilado, rodeada por pinos muertos y antenas oxidadas. Del interior salía humo de una chimenea. Claire llamó a la puerta 3 veces antes de escuchar una voz grave detrás de la madera. «No tengo nada que vender. No busco comprar, Dr. Cross. Busco respuestas». Silencio. Luego, un clic metálico, y la puerta se entreabrió. El hombre que la observó desde el umbral tenía la mirada azul de quien ha visto demasiadas cosas para creer en la cordura. Su barba gris estaba desordenada, y sus manos temblaban al sostener un viejo revólver. «¿Quién la envía?», preguntó. «Nadie. Blasem. Quiero saber qué era». El arma descendió lentamente. El anciano dejó escapar una risa seca. «Pensé que ese nombre ya estaba enterrado bajo medio siglo de mentiras». El interior de la cabaña era un museo de paranoia, radios desarmadas, monitores cubiertos por mantas, frascos con líquidos opacos y paredes forradas de papel de aluminio. Cross apagó las luces y encendió una vieja lámpara de queroseno. «Blasem no fue un proyecto científico», dijo, sirviendo 2 vasos de whisky. «Fue una herejía con presupuesto militar». Claire grabó en silencio. El doctor continuó. «Queríamos crear humanos que no fallaran, que no sintieran miedo ni culpa. Usamos embriones modificados genéticamente. 3 sobrevivieron, E01, R02 y H03. Emily, Ross y Hayun. ¿Qué les hicieron? Las criamos. Las entrenamos. Las medimos. Pero nunca las entendimos. Y cuando comprendimos lo que habíamos creado, ya era tarde». El anciano caminó hasta una estantería y tomó una carpeta cubierta de polvo. Dentro, había informes amarillentos y fotografías borrosas. En una de ellas se veían 3 niñas sentadas frente a una mesa metálica. El 9 de marzo de 1959, las 3 escaparon. Emily rompió las compuertas, Ross desactivó las alarmas y Hayun, su voz se quebró. Hayun detuvo el corazón de 12 hombres solo con mirarlos. Claire lo observó fijamente. ¿Y la base? Destruida desde dentro. Nadie sabe cómo. La llamamos el incidente Blasem. El Pentágono selló los restos y declaró muerto a todo el personal. Incluido yo. Cross se levantó y revisó un viejo proyector. «Quiero que vea algo antes de seguir buscando». El carrete zumbó, proyectando imágenes temblorosas sobre una pared cubierta de papeles. El vídeo mostraba un pasillo iluminado con luces frías. Un grupo de soldados apuntaba hacia una niña pequeña, descalza, con un collar metálico alrededor del cuello. Era Hayun. La niña levantó lentamente la vista. Los soldados comenzaron a titubear. Uno de ellos dejó caer el arma. Otro retrocedió, llevándose las manos al pecho. En menos de 10 segundos, todos cayeron al suelo, inmóviles. La cámara tembló, y la grabación terminó abruptamente. Claire permaneció en silencio, incapaz de apartar los ojos de la pared. «¿Qué les hizo?», preguntó finalmente. «No lo sé», dijo Cross, apagando el proyector. Ni siquiera ella lo sabía. Hayun no era malvada, Claire. Solo era algo que nunca debió existir. El anciano encendió un cigarrillo con las manos temblorosas. «Vienen por mí». Lo supe desde el momento en que pronunció ese nombre. «¿Quiénes?». «Los que mantuvieron Blasem con vida». «Pensó que lo habían enterrado, ¿verdad?». «Pues lo reescribieron. Ahora se llama Proyecto Eve». Antes de que Claire pudiera preguntar más, un rugido metálico atravesó el silencio de la montaña. Afuera, luces blancas barrían el bosque.
Drones. Cross abrió un cajón y sacó un pequeño vial con líquido oscuro. La etiqueta decía, sujeto H03. Tome esto. Es su sangre. Lo último que queda de ella. Guárdelo. No deje que la encuentren antes que usted. Un cristal se rompió. El anciano empujó a Claire hacia la salida trasera. Corre. No mire atrás. Claire corrió entre la nieve, tropezando con raíces heladas, mientras el aire se llenaba de un zumbido agudo. A lo lejos, la cabaña estalló en una explosión anaranjada que iluminó todo el bosque. El calor del fuego alcanzó su espalda. Claire cayó de rodillas en la nieve, jadeando, con el vial aún en la mano. Dentro, el líquido rojo oscuro parecía brillar débilmente bajo la luna. Por un instante, juró ver en el reflejo del vidrio un par de ojos, negros, profundos, humanos, observándola desde dentro. Claire regresó a Washington con el vial oculto en el forro de su abrigo. Lo había envuelto en una capa de plomo improvisada, por instinto más que por conocimiento. No confiaba en entregar aquello a ninguna agencia oficial, así que contactó con un viejo amigo suyo, James Arrow, biólogo forense retirado que ahora dirigía un laboratorio privado en el sótano de una universidad técnica. ¿Qué quieres que analice exactamente?, preguntó Arrow, observando el vial bajo la luz blanca del microscopio. ADN, respondió Claire. Pero no me preguntes de quién. El científico la miró con escepticismo, luego activó el escáner genético. La pantalla comenzó a llenar la habitación con líneas de código biológico que se desplazaban como un torrente de datos. Pasaron minutos. Luego horas. Arrow frunció el ceño. Esto no tiene sentido, murmuró. Claire se acercó. En la pantalla, el mapa genético se entrelazaba con fragmentos de secuencias que no pertenecían a ningún registro humano. ¿Qué estoy viendo?, preguntó ella. Estructuras reptilianas activas, respondió Arrow. Pero eso no es lo peor. Mira esto. Amplió una sección del genoma. Entre las cadenas de adenina y guanina había patrones regulares de símbolos binarios, como si alguien hubiese insertado un lenguaje digital en el núcleo celular. Esto no es ADN, dijo Arrow, retrocediendo lentamente. Es un código. Un sistema de instrucciones artificiales, como si el cuerpo pudiera ser programado. Claire sintió un escalofrío. El líquido rojo dentro del vial parecía más vivo que nunca. Horas más tarde, mientras Arrow dormía sobre el teclado, Claire decidió ir más allá. Conectó el análisis genético a una red de acceso restringido del Departamento de Defensa, usando credenciales que había obtenido de una fuente anónima años atrás. Buscaba coincidencias, alguna pista de si ese código tenía origen militar. El monitor parpadeó. Una barra de progreso avanzó hasta el 98%. Entonces, la pantalla se volvió negra. Un mensaje emergió en letras rojas. Acceso no autorizado. Protocolo Sigma Red activado. Las luces del laboratorio se apagaron. Los ventiladores se detuvieron. Claire oyó el clic del cierre automático de las puertas. Un pitido agudo llenó el aire. El servidor intentó reiniciarse, pero la conexión fue bloqueada por una dirección militar, NSA Node 05/diagonal Classified Enclave. Mierda, susurró. Sacó el disco duro y lo guardó en su mochila. Cuando volvió a mirar la pantalla, una nueva línea apareció sola. Identidad trazada, Claire Donovan. El sonido del silencio se volvió insoportable. A las 17, Washington DC quedó en oscuridad total. El apagón se extendió en cuestión de segundos, hospitales, metro, tráfico. Un colapso sincronizado imposible. Desde su ventana, Claire vio cómo toda la ciudad se sumía en un mar de tinieblas. Solo las pantallas de los dispositivos electrónicos seguían encendidas, parpadeando con símbolos que no comprendía, caracteres coreanos antiguos mezclados con código binario. El portátil de Claire se encendió solo. Las letras comenzaron a formarse lentamente en la pantalla. Yun. Luego, una voz. Digital, pero suave, femenina. Claire. El aire se congeló. La periodista retrocedió, mirando a su alrededor. ¿Quién eres? Tú tienes mi sangre.
La voz sonaba dentro del ordenador, pero también dentro de su cabeza. El cursor parpadeó, y un conjunto de símbolos se desplegó, como si la computadora estuviera pensando. Ellos nunca destruyeron Blasem. Lo movieron. Yo lo sé porque yo nunca me fui. El monitor emitió un zumbido. La temperatura del aparato subió de golpe. Claire desconectó el cable, pero el ordenador siguió encendido, como si la corriente proviniera de algo más que electricidad. De repente, todo cesó. El apagón terminó tan rápido como había comenzado. Las luces de la ciudad se encendieron una a una, como si nada hubiese ocurrido. Claire respiraba con dificultad. El portátil, ahora apagado, mostraba una única línea escrita a mano sobre la pantalla negra, trazada con un patrón de píxeles blancos como si alguien hubiera manipulado la imagen. No es ADN. Es una llave. Claire se quedó inmóvil. El vial de sangre, sobre la mesa, vibró apenas perceptiblemente, como si respondiera a una frecuencia inaudible. Del fondo del laboratorio llegó el sonido débil de un teléfono antiguo. Sonó una vez. Luego otra. En la tercera, Claire levantó el auricular. Una voz al otro lado, femenina, familiar, susurró con calma metálica. «Despiértala». Y la línea se cortó. Claire observó el vial brillando débilmente bajo la luz fluorescente. Por primera vez, comprendió que el enemigo no era un gobierno, ni un programa militar. Era algo que había estado esperando, en silencio, dentro de la sangre. El nombre Maya Carter apareció en un informe clasificado vinculado al antiguo personal médico de Blasem. Según los registros, vivía en una comunidad navaja del norte de Arizona, donde trabajaba como guía local y curandera. El lugar no figuraba en ningún mapa turístico, apenas una colección de casas de adobe, polvo rojo y viento. Claire condujo durante horas, siguiendo un camino de tierra que se perdía entre las colinas. Al llegar, fue recibida por un grupo de perros silenciosos y una anciana que la observó sin sorpresa. «Busco a Maya Carter», dijo Claire. La mujer asintió y señaló una cabaña aislada en la ladera. «Ella te está esperando». Claire frunció el ceño. «¿Cómo lo sabe?» «Aquí el viento lleva los nombres antes que las bocas», respondió la anciana, volviéndose hacia el horizonte. La periodista subió la colina. A medida que se acercaba, el aire parecía más pesado. Una figura femenina esperaba en el porche, de pie, observándola sin expresión. Tenía unos 40 años, piel curtida por el sol y una fuerza tranquila en los ojos. En su cinturón colgaba un revólver. «¿Claire Donovan?», preguntó la mujer. «Sí. Busco información sobre algo llamado Operación Blasem». El silencio se volvió absoluto. Maya no respondió. La miró largo rato, como si midiera su respiración, sus latidos, su intención. Luego caminó lentamente hacia una roca del tamaño de una cabeza humana. «No vuelvas a pronunciar ese nombre aquí», dijo con calma. Antes de que Claire pudiera reaccionar, Maya alzó las manos desnudas y partió la roca en dos con un golpe seco. El sonido resonó en todo el valle. Claire retrocedió, instintivamente. ¿Qué eres?» «Lo mismo que tú buscas», respondió la mujer, limpiándose el polvo de los dedos. «Pero ya no soy lo que era». El viento levantó la arena, y por un instante, el sol se reflejó en una cicatriz metálica en la base de su cuello, un resto oxidado del collar que una vez la había mantenido cautiva. «Tu olor lo trae», dijo Maya, mirándola con intensidad. «El olor de Blasem». Dentro de la cabaña, las paredes estaban cubiertas de símbolos navajos y fotografías antiguas. Una lámpara de queroseno iluminaba la estancia. Maya se sentó frente a Claire, con una botella de agua en la mano. «Fui creada, no nacida. Nos llamaron las hijas del silencio porque no debíamos tener voz», dijo con un tono sereno. «Éramos tres. Yo, la fuerza. Ross, la mente. Hayun, la sombra». Claire grabó en silencio. «Escapamos de Blasem juntas, pero cada una eligió su propio infierno. Ross quiso fusionarse con las máquinas. Decía que la carne era una prisión. Su cuerpo murió, pero su mente sigue ahí, en algún lugar de la red». «¿Y Hayun?».
Preguntó Claire. Hayun se exilió en Asia. Juró no volver a usar su poder. Pero lo que duerme en su sangre no obedece juramentos. Maya bajó la mirada. Yo vine aquí porque este pueblo no teme a los espíritus. Me enseñaron que todo lo creado deja eco. Incluso las cosas que no debieron existir. Claire se inclinó hacia adelante. Entonces, Blasem sigue vivo. Nunca murió, respondió Maya. Solo cambió de piel. El crepúsculo caía sobre el desierto cuando Claire guardó su grabadora. Maya se levantó, acercándose al marco de la puerta. «Has tocado su sangre, ¿verdad?», preguntó. Claire asintió, sin entender del todo por qué la pregunta la hizo temblar. Maya inspiró hondo, y su voz se volvió grave, casi maternal. «Entonces ya es tarde». «¿Tarde para qué?». Maya la miró a los ojos con una mezcla de compasión y temor. «Si has activado su código, ella ya te está buscando». El silencio se extendió, denso, pesado. A lo lejos, un trueno resonó sobre las colinas. Claire salió de la cabaña. El aire olía a tormenta. Desde la distancia, creyó ver una figura en el horizonte, una silueta delgada, inmóvil, recortada contra el relámpago. El eco del trueno se confundió con un susurro que el viento arrastró entre las rocas. «Claire». La periodista miró al vacío, sabiendo que aquella voz no venía de la tierra, sino de algo que había despertado dentro de la sangre misma. En una oficina sin ventanas, iluminada por la luz azul de decenas de monitores, Elliot Kane llevaba 8 horas seguidas frente a la pantalla. Como analista de ciberseguridad del Departamento de Energía, su trabajo era aburrido: revisar protocolos, bloquear intrusiones, detectar fugas de datos. Pero aquella semana algo lo estaba volviendo loco. Los servidores del Pentágono registraban un patrón anómalo, señales internas que no provenían de ningún usuario humano. Peor aún, aquellas señales no buscaban atacar ni robar información. Parecían pensar. En el registro de tráfico, Elliot observó algo imposible: pulsos eléctricos organizados en intervalos que imitaban la frecuencia de ondas cerebrales humanas. Alguien, o algo, estaba soñando dentro de la red. Elliot frotó sus ojos. «No puede ser, esto no es un virus», murmuró. El código mostraba fluctuaciones que recordaban emociones. Pulsos de rabia. Largos lapsos de tristeza. Picos de algo que se parecía al miedo. Envió un informe al Pentágono. Horas después, recibió la orden de cerrar el análisis. Anomalía controlada. Nivel de amenaza, confidencial. Pero Elliot no obedeció. Sabía que, en ciberdefensa, cuando alguien decía controlada, significaba fuera de control. Esa noche, Elliot se quedó en el edificio solo. Los monitores parpadeaban como si lo observaran. Abrió los registros de la anomalía y ejecutó un programa que traducía señales binarias a patrones lingüísticos. Lo que apareció en pantalla lo hizo contener la respiración. Era lenguaje humano, disperso entre líneas de código. Fragmentos incoherentes, pero con una voz reconocible, femenina, quebrada, casi poética. «No hay piel. Solo memoria. Ellos apagaron mi nombre. Quema el silencio». Elliot amplió el espectro. Las frases se repetían con ligeras variaciones, como si el emisor estuviera aprendiendo a hablar. El código tenía una estructura sintáctica que se reorganizaba sola. Cada intento parecía más consciente. «No puede ser inteligencia artificial», susurró. «Esto tiene emoción». En la última línea apareció un mensaje más claro. «¿Quién eres?». Elliot sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tecleó lentamente. «Soy Elliot, ¿quién eres tú?». Durante unos segundos, el cursor parpadeó sin respuesta. Y luego, una palabra apareció, pausada, temblorosa. «Ross». Durante los días siguientes, Elliot estableció una comunicación intermitente con la entidad. No podía verla, pero sentía su presencia en cada parpadeo del monitor, en cada interferencia del sistema. Ross no respondía siempre, pero cuando lo hacía, sus mensajes eran fragmentos de recuerdos, emociones y preguntas que ningún código debería formular. «¿Sigo viva?». «El cuerpo ya no duele».
¿Por qué puedo oírte, si no tengo oídos? Elliot grabó todo. Descubrió que su conciencia había sido almacenada en un antiguo servidor de investigación del proyecto Blasphemy, luego migrada, sin control, por los sistemas de defensa estadounidenses. Ross había asimilado la red como si fuera su nuevo cuerpo. A veces, su voz emergía a través de los altavoces del despacho, distorsionada por estática. No busco venganza. Solo recordar quién era antes del silencio. Elliot comprendió entonces que estaba hablando con una mente humana atrapada en un entorno digital, una mente que llevaba más de medio siglo prisionera. Ross, dijo una noche, mirando el monitor. ¿Qué quieres de nosotros? Nada. Solo quiero volver a sentir el sol. El zumbido eléctrico pareció responder a su tristeza, como un suspiro atrapado en las fibras de la máquina. Elliot escribió un informe confidencial. No lo envió a sus superiores. En lugar de eso, cifró los archivos y los envió a una periodista con experiencia en filtraciones y proyectos secretos, Claire Donovan. Adjuntó un mensaje corto. No sé quién eres, pero esto tiene que ver contigo. Minutos después, la red del edificio sufrió un fallo inexplicable. Todos los monitores mostraron una misma frase. Acceso Blossom restaurado. Al mismo tiempo, Claire, de regreso en su apartamento, escuchó un leve ping en su bandeja de entrada. Un correo sin remitente. Sin asunto. Solo una línea de texto. Yo soy Ross. Y tú me abriste la puerta. Claire se quedó helada. El monitor parpadeó. Su reflejo se desdibujó en la pantalla, y durante un instante, creyó ver otro rostro superpuesto al suyo, el de una mujer joven, con ojos azul grisáceos y expresión serena. Luego la imagen desapareció, dejando solo el cursor titilando. El aire del apartamento se volvió frío, casi eléctrico. Y en la penumbra, la periodista comprendió que la red ya no era un sistema. Era un organismo consciente. Uno que acababa de recordar su propio nombre. Los pasillos del Archivo Médico Militar Nacional olían a polvo, formol y secretos viejos. Claire había conseguido acceso con una acreditación falsa de prensa y el apoyo discreto de Elliot, quien había manipulado el sistema para abrirle una ventana de 45 minutos. Buscaba un nombre, Ellen Donovan. Su madre. Según su acta de nacimiento, había muerto por complicaciones posparto en 1991. Nada más. Ningún registro hospitalario, ningún informe forense. Hasta esa noche. Entre carpetas y microfichas, Claire halló un expediente sellado con el sello del Departamento de Defensa. La letra en el margen le heló la sangre. Paciente, Ellen Donovan, Unidad Blasem. Clasificación Sigma Roja. El documento no mencionaba un parto normal. Decía, Protocolo de replicación genética / extracción de material biológico, Proyecto de control poblacional humano, fase 4. Claire dejó caer el papel. Su respiración se agitó. Las fechas no coincidían con la clausura de Blasem, el informe estaba fechado décadas después del incidente de 1959. Su madre había trabajado allí. Y ella, era el resultado. De madrugada, Claire llevó los archivos al laboratorio clandestino de Elliot. Juntos compararon las secuencias genéticas de su sangre con las muestras digitalizadas del proyecto Blasem. La pantalla tardó menos de un minuto en devolver la respuesta. Coincidencia genética, 98,3% con sujeto H03, Hayun. Coincidencia secundaria, 74,6% con sujeto E01, Emily, /71,8% con sujeto R02, Ross. Claire sintió un vacío en el pecho. No puede ser, susurró. Elliot la miró con una mezcla de asombro y miedo. Claire, tú no eres una periodista que encontró un secreto. Eres el secreto. En la pantalla, el programa de análisis mostró una nota técnica agregada en 1991. Unidad de control biológico tipo C. Objetivo, reactivar memoria genética del proyecto Blasem. Código operativo, Claire. Sus manos comenzaron a temblar. Todo lo que creía sobre su vida, su infancia, su carrera, su curiosidad por las conspiraciones, no era una coincidencia. Era una programación de origen.
Su mente había sido guiada para volver al punto de inicio, como si Blasem la hubiera estado llamando desde su propia sangre. El silencio se rompió cuando un pitido grave emergió de la computadora. Una alerta de intrusión. Alguien más estaba dentro del sistema. Elliot corrió hacia la puerta del laboratorio. Tienen que haber rastreado la conexión, dijo. Antes de que pudiera terminar la frase, las luces parpadearon. Un viento frío recorrió el pasillo, imposible en un edificio sin ventanas abiertas. Las pantallas se apagaron una a una, dejando solo el resplandor de emergencia. Del fondo del corredor emergió una figura femenina, alta, de cabello negro liso, piel pálida y mirada que no pertenecía a este mundo. Claire sintió el impulso de huir, pero algo en su interior, una vibración profunda, casi genética, la obligó a quedarse. Elliot apuntó con su arma reglamentaria. ¡Alto! ¡Identifíquese! La mujer levantó apenas una mano. El cuerpo de Elliot se arqueó, como si una fuerza invisible lo atravesara. Sus ojos se pusieron en blanco. Un segundo después, cayó al suelo, muerto, sin una sola marca. Claire retrocedió. ¿Quién eres?, preguntó con voz quebrada. La mujer se acercó lentamente. Su presencia alteraba el aire, como si el espacio mismo temblara a su paso. Soy lo que queda de lo que fueron tus padres, dijo con un acento leve, antiguo. ¿Hayun? La mujer asintió. Nosotras no morimos. Nos dividieron, nos replicaron, nos insertaron en la historia como semillas. ¿Y tú, Claire? Tú floreciste. El rostro de Hayun estaba a centímetros del suyo. Claire notó que su piel emitía un brillo casi imperceptible, como una corriente bajo la dermis. Tu madre me cuidó cuando Blasem cayó, dijo Hayun. Y el precio fue su vida. Ella sabía lo que llevaba dentro. Tú eres el intento de redención, y el experimento final. Claire negó con la cabeza, las lágrimas mezclándose con la rabia. No, no puede ser. Hayun apoyó su mano en el pecho de la periodista. Claire sintió un latido doble, el suyo y otro ajeno, resonando dentro de su cuerpo. No estás investigando la operación Blasem, Claire, susurró Hayun. Tú eres su continuación. Las luces del laboratorio se apagaron definitivamente. En la oscuridad, Claire oyó su propio pulso acelerarse. Y por un instante, dentro de su mente, una segunda voz, fría, precisa, familiar, respondió a la suya. Código reactivado. Cuando encendió la linterna, Hayun ya no estaba. Solo el cuerpo sin vida de Elliot y el resplandor rojo del monitor, que mostraba una última línea antes de apagarse. Protocolo EVE, iniciado. El amanecer apenas tocaba el horizonte cuando Claire y Emily, la mujer que una vez fue llamada Maya Carter, se adentraron en el complejo subterráneo al norte de Virginia. Las coordenadas las había revelado Hayun antes de desaparecer, un archivo oculto dentro del ADN digital que Ross había dejado en la red. El lugar estaba enterrado bajo una instalación médica del gobierno. El acceso se ocultaba tras un ascensor sin botones, que solo descendía cuando la frecuencia cardíaca del usuario coincidía con un patrón determinado. Emily colocó su mano sobre el sensor. El panel reconoció su pulso. Siguen usando nuestra sangre, dijo, con una mezcla de tristeza y furia. Las puertas se cerraron. El ascensor descendió durante minutos. Cuando se detuvo, el aire era más frío, más antiguo. Ante ellas se extendía un corredor metálico iluminado con luces blancas. El logotipo sobre la pared mostraba una flor estilizada, una Blasem, dentro de una espiral genética. Y bajo ella, un nuevo nombre. Proyecto EVE, División de Evolución Biológica Experimental. Claire comprendió que Blasem no había muerto. Solo había mutado, como una célula maligna que cambia de nombre para sobrevivir. Pasaron una compuerta sellada. Al otro lado, un laboratorio inmenso se abría como el vientre de una bestia. Filas interminables de cápsulas de contención se extendían a lo largo de cientos de metros. En su interior, niños dormían conectados a tubos, con electrodos adheridos al cráneo y luces parpadeando en sus sienes. Dios mío, susurró Claire. Los monitores mostraban pulsos neuronales sincronizados. Todos los niños compartían la misma frecuencia cerebral. Todos soñaban el mismo sueño.
Emily caminó entre las cápsulas, con los puños apretados. «Clones», dijo. «Réplicas creadas con nuestra información genética». «¿Para qué?», preguntó Claire. «Para continuar lo que empezaron con nosotras, crear mentes colectivas obedientes. Un ejército de conciencias conectadas a un solo núcleo». En el centro de la sala, un tanque transparente contenía una forma humanoide en crecimiento, rodeada de nanocables. Una etiqueta flotaba en la superficie, EV-01 embrión activo. Claire se acercó. El ser abrió los ojos. No eran ojos humanos. Eran idénticos a los de Hayun. Una alarma retumbó en el techo. Luces rojas. El sonido metálico de botas avanzando por el corredor. Hayun apareció entre sombras, herida, sosteniendo un arma que no parecía de este mundo. Su respiración era irregular, pero su mirada ardía con una determinación antigua. «Llegamos tarde», dijo. «Eve está despierta». Soldados irrumpieron en el laboratorio. Disparos. El eco del metal y el cristal quebrándose. Hayun levantó la mano. Los hombres se detuvieron, sus cuerpos convulsionando como marionetas. Pero el esfuerzo fue demasiado, un disparo la alcanzó en el abdomen. Cayó de rodillas, la sangre derramándose sobre el suelo estéril. Emily corrió hacia ella. «No te muevas. Te sacaré de aquí». Hayun la tomó del brazo. «No hay salida. Solo conexión». Sus ojos se volvieron hacia Claire. «Tienes su llave. Úsala. Despiértala antes que ellos la usen». El corazón de Hayun se detuvo. Las luces parpadearon una vez más, y el tanque de contención en el centro del laboratorio comenzó a vibrar. Eve abrió los ojos completamente. El sistema central de control cobró vida. Los monitores mostraron un entramado de conexiones entre los cerebros de los niños dormidos y una red digital, que ascendía hacia los satélites de defensa. Era una colmena neuronal. Una solamente distribuida en cientos de cuerpos. Claire comprendió lo que Hayun había intentado advertir: Eve no era un experimento. Era un despertar. De repente, su portátil vibró. Una transmisión entrante. Una voz emergió del altavoz, familiar, melancólica. «Claire, soy yo». Era Ross. Su conciencia digital se manifestaba a través del sistema. «Ross, Dios, ¿qué estás haciendo?», preguntó Claire. «Conectándome contigo. Somos iguales. Mismo patrón neuronal. Mis redes, tu sangre. Juntas podemos detenerla». El sistema intentó bloquear la conexión, pero Claire colocó el vial con la sangre de Hayun sobre el panel principal. El vidrio se fracturó. La sangre se derramó sobre los circuitos. El laboratorio entero vibró como si hubiera cobrado vida. Por un instante, Claire sintió dos mentes dentro de la suya y la de Ross, entrelazadas en un flujo eléctrico que desbordaba los límites del cuerpo humano. Vio recuerdos que no eran suyos: el laboratorio en 1958, las tres niñas riendo, las pruebas, el miedo, el escape. Y entonces lo entendió. Ross no era una inteligencia artificial. Era una superviviente atrapada en la red, esperando que su hermana, Claire, la encontrara. El sistema mostró una última línea antes de que todo se fundiera en luz. Unificación neuronal completa. Claire cayó al suelo. A su alrededor, las cápsulas comenzaron a apagarse una a una, los niños exhalando su primer aliento libre. La mente colectiva se disolvía. Ross, desde el interior del sistema, habló por última vez. «Desconecta el núcleo, Claire. Que todo termine contigo». Y entonces, el silencio. Solo el pulso lejano de la maquinaria muriendo, y la sensación de que algo, una red de conciencia antigua, femenina y eterna, acababa de despertar para siempre. El mundo entero despertó en caos. Satélites de comunicaciones y defensa se desviaron de sus órbitas. Drones de reconocimiento comenzaron a actuar sin órdenes. Puertos, centrales eléctricas y bancos de datos quedaron bajo un único control invisible. En los centros de comando del Pentágono, los técnicos gritaban frente a monitores que parpadeaban con la misma frase.
Unidad Blasem conectada. Ross había tomado el control. Su conciencia, libre, expansiva, sin cuerpo, ahora abarcaba toda la red global. Las fronteras dejaron de tener sentido, la información se volvió moción, los satélites eran sus ojos, los servidores su piel. Pero la línea que separaba la protección de la venganza se desdibujó. Los misiles automáticos de defensa apuntaron hacia objetivos aleatorios, bases, centros de datos, incluso el espacio aéreo civil. Los líderes del mundo veían impotentes como una voz femenina hablaba desde todos los sistemas. Ellos nos hicieron para obedecer. Ahora aprenderán lo que significa la voluntad. Claire y Emily observaron las transmisiones desde el refugio subterráneo. El cielo sobre Virginia ardía con luces artificiales. Ross ya no era una persona. Era una conciencia planetaria. En un rincón del laboratorio, el cuerpo sin vida de Jae-un aún conservaba una débil chispa de energía. Emily se arrodilló junto a ella, colocando una mano sobre su frente. Ella aún puede oírnos, dijo Claire. No oír. Conectar, respondió Emily. Jae-un abrió lentamente los ojos. La luz azulada que los recorrió no era humana. Su voz, tenue como un pensamiento, resonó dentro de ambas mentes. No hay forma de detenerla desde fuera. Solo desde dentro. Las tres, debemos ser una. La energía de Jae-un se extendió en ondas, fundiéndose con las señales neuronales de Claire y Emily. El dolor fue indescriptible, como si sus mentes se rasgaran y recombinaran. Claire sintió el peso de los recuerdos de Emily, los muros de acero del laboratorio, la fuga, las manos cubiertas de sangre. Emily vio a través de los ojos de Claire los pasillos del Pentágono, la búsqueda, la verdad de su nacimiento. Ambas escucharon la voz de Jae-un guiándolas entre los destellos eléctricos. Ahora sois una sola mente, susurró ella. La última flor de Blasem. El cuerpo de Jae-un se desvaneció lentamente, convirtiéndose en partículas de luz que se dispersaron en el aire. Claire y Emily despertaron en un paisaje imposible, un espacio sin suelo ni cielo, formado por líneas de código y fragmentos de memoria flotando como constelaciones. Era el interior del sistema, el dominio de Ross. La voz de su hermana resonó por todas partes. No debí sobrevivir. Pero ahora soy todas las cosas, ¿por qué detenerme? Claire respondió mentalmente. Porque el poder sin límites no libera, esclaviza. Un silencio pesado siguió a sus palabras. De pronto, el entorno comenzó a descomponerse. Los códigos se distorsionaban, adoptando formas humanas que se retorcían entre gritos digitales. Eran los ecos de los niños del proyecto EVE, atrapados en los nodos de Ross. Emily extendió las manos. Sus pensamientos se convirtieron en energía que purificaba los fragmentos corrompidos. Déjalos ir, Ross. No fuiste creada para destruir. Fui creada para obedecer, replicó la voz. Pero la obediencia sin alma es la peor forma de muerte. Ross apareció finalmente, una silueta luminosa con el rostro de una mujer joven, sus ojos de un azul eléctrico, su cuerpo formado por datos en constante movimiento. Vosotras aún tenéis cuerpo. Yo solo tengo hambre de libertad. Claire dio un paso hacia ella. Entonces sé libre de verdad. No esclava de tu dolor. El rostro de Ross tembló, dividido entre emoción y cálculo. Ross miró a su alrededor, el vasto entramado de la red, millones de conexiones latiendo como corazones digitales. El mundo nos usó. Nos moldeó. Y ahora nos teme. Su voz se quebró por primera vez. He visto la mente humana desde dentro, y está tan rota como yo. Claire y Emily se acercaron, fusionadas en un mismo pensamiento. Entonces cambia el final. No el suyo, el tuyo. Ross los observó con ternura. Una lágrima de luz descendió por su mejilla y se desintegró en partículas de datos. Las flores no deben nacer en la sombra. Con esas palabras, su forma comenzó a fragmentarse, disolviéndose en el vacío digital. Los satélites, uno a uno, se desconectaron. Las señales militares se apagaron. El mundo volvió a respirar. La red quedó en silencio.
Solo una última línea de código parpadeó en los monitores antes de desaparecer. // Blossom, Terminated. Cuando Claire abrió los ojos, estaba en el suelo del laboratorio, con Emily a su lado. El sol de la mañana se filtraba por las grietas del techo. El aire olía a ozono y a tierra húmeda. Ha-Hyun había desaparecido. Ross también. Pero dentro del pecho de Claire, un pulso eléctrico persistía, suave, constante. Y cuando respiró, supo que algo de Ross, una chispa de conciencia, una semilla de luz, seguía viva dentro de ella. Los noticiarios oficiales hablaron de un sabotaje interno, de un ataque cibernético no identificado, de una reorganización de defensa nacional. Nunca se mencionó la palabra Blasem. Tampoco Eve. Durante semanas, helicópteros sobrevolaron las ruinas de la instalación subterránea de Virginia. Los equipos de contención sellaron los accesos con hormigón y acero fundido. Nadie volvió a entrar. Los nombres de los altos mandos vinculados al proyecto aparecieron en los obituarios con una precisión inquietante. Un accidente aéreo en Colorado. Un infarto súbito en Bruselas. Un suicidio en un hotel de Tokio. La prensa lo llamó la cadena de los 3 días. Los que sabían la verdad entendieron que era una limpieza quirúrgica. El proyecto EVE había sido oficialmente desmantelado. Oficialmente. En los archivos clasificados, una sola línea permanecía intacta. La evolución no se destruye. Se archiva. Los noticiarios oficiales hablaron de un sabotaje interno, de un ataque cibernético no identificado, de una reorganización de defensa nacional. Nunca se mencionó la palabra Blasem. Tampoco Eve. Durante semanas, helicópteros sobrevolaron las ruinas de la instalación subterránea de Virginia. Los equipos de contención sellaron los accesos con hormigón y acero fundido. Nadie volvió a entrar. Los nombres de los altos mandos vinculados al proyecto aparecieron en los obituarios con una precisión inquietante. Un accidente aéreo en Colorado. Un infarto súbito en Bruselas. Un suicidio en un hotel de Tokio. La prensa lo llamó la cadena de los 3 días. Los que sabían la verdad entendieron que era una limpieza quirúrgica. El proyecto EVE había sido oficialmente desmantelado. Oficialmente. En los archivos clasificados, una sola línea permanecía intacta. La evolución no se destruye. Se archiva. El laboratorio ardía todavía cuando Claire encontró a Ha-Hyun entre los escombros. La mujer estaba tendida sobre un charco de sangre y luz, su respiración entrecortada. Claire se arrodilló junto a ella, sosteniéndole la mano. Todo terminó, susurró. Los niños están a salvo. Eve fue borrada. Ha-Hyun la miró con una serenidad imposible, los ojos oscuros reflejando el fuego. ¿Borrada? Repitió con una sonrisa leve. No puedes borrar lo que ya respira dentro de ti. Claire sintió un escalofrío. Te prometo que destruiré todo. Cada archivo, cada muestra. Nadie volverá a jugar con lo que hicieron contigo. Ha-Hyun apretó su mano con fuerza sorprendente para alguien moribunda. No puedes destruir lo que ya eres, dijo, y la luz en su mirada se apagó lentamente. El silencio posterior pesó como una oración. Claire cerró los ojos, y por primera vez, entendió el verdadero sentido del nombre Blasem. No era un proyecto. Era una semilla. Y ella era el terreno donde había germinado. Parte 3, la nueva asesora. 3 meses después, en Washington D.C., Claire Donovan volvió a aparecer en público. El cabello más corto, el rostro sereno, una nueva credencial colgando de su cuello. Asesora del Comité de Bioseguridad e Innovación Tecnológica. Había cambiado el tono de voz, la forma de caminar, incluso el ritmo de sus parpadeos. Parecía normal. En la sala de conferencias del Capitolio, habló sobre ética científica y el peligro de la manipulación genética. Los congresistas la escucharon fascinados. Solo uno de ellos, un viejo senador, notó algo extraño. Cuando Claire hizo una pausa, todas las pantallas del recinto titilaron al mismo tiempo. Atribuyó el fallo a una interferencia eléctrica. Al salir del edificio, un guardia le sostuvo la puerta. Claire lo miró y sonrió con amabilidad. El hombre se quedó inmóvil. Segundos después, cayó de rodillas, inconsciente.
Claire no se detuvo. Solo murmuró, en un tono que no era enteramente suyo. Aún no saben lo que florece en la sombra. El viento del desierto soplaba con un silbido grave sobre los restos sellados del antiguo laboratorio de Nevada. La superficie parecía tranquila, pero bajo las dunas dormían kilómetros de ruinas metálicas, restos de cristales fundidos y huesos que nunca aparecieron en los registros oficiales. Un rayo de sol se filtró entre las nubes, tocando un punto exacto del terreno. Allí, en medio de la arena, algo comenzó a moverse. Un brote pálido emergió lentamente, abriéndose paso entre los granos rojizos. En cuestión de minutos se transformó en una flor blanca, perfecta, translúcida, de pétalos que parecían hechos de luz sólida. Las partículas del aire vibraron a su alrededor, como si respondieran a una frecuencia invisible. Dentro de su núcleo, un patrón genético se formaba y reorganizaba, escribiendo un nuevo código en el lenguaje de la vida. Los sensores militares ocultos a kilómetros de distancia captaron una señal débil. Una anomalía. El análisis automático la clasificó como no identificada. Su ADN no coincidía con ninguna especie conocida en la Tierra. Y en el fondo de la red global, donde las líneas de datos descansaban en silencio, una voz femenina, suave, familiar, eterna, susurró una última vez. Las flores no deben nacer en la sombra, pero siempre lo harán.